Entonces, si les parece, vamos a empezar la clase. Un poco la idea de hoy es afrontar lo que sería el comienzo de la unidad 8, que es un tema bastante áspero. No es el mejor tema para empezar una clase, pero en fin. Vamos a hablar de tipo y tipicidad, y particularmente avanzar sobre la evolución del tipo doloso. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque ustedes tienen en el campus un material disponible, en particular una clase grabada, video grabada del profesor Zaffaroni, donde allí ustedes, viendo ese material, tienen de primera mano la actual configuración del tipo doloso en el marco de su teoría funcionalista reduccionista, ¿no? Así que mi idea sería tratar de aprovechar este rato de espacio en común para tratar de brindarles algunos conceptos que, si se quiere, debieran ser previos. ¿Sí? En la conferencia que ustedes tienen disponible ahí de Zaffaroni, lo que ven es su postura actual. Es decir, cómo entiende él hoy que se configura el tipo penal doloso, que es la estructura típica que siempre estudiamos primero, ¿no? Y tal vez alguna dificultad en alguna de las cosas que allí se dicen deviene en que no se hace un poco el cuentito, digamos, la narrativa. ¿Cómo se llega hasta ahí? Es cierto que parte de eso ustedes lo han ido estudiando, lo han ido viendo a partir de la unidad vinculada al delito en general, y donde también era la unidad vinculada a las escuelas, es decir, cómo se ha ido dando el desarrollo de la teoría del delito. Pero si tuviéramos que sistematizar en pocas palabras cómo se da esta evolución, se podría decir que hay una serie de cambios que se van dando sobre la base de dos ejes. Uno que tiene que ver con la naturaleza, y otro que tiene que ver con la naturaleza de la tipicidad, ¿no? Y otro que tiene que ver con la relación de la tipicidad con la antijuridicidad. En cuanto a la naturaleza, vamos a ir viendo como las primeras concepciones de la tipicidad fueron exclusivamente, estrictamente objetivas. Y lo que se va dando con el paso del tiempo es un proceso, si se quiere, de subjetivización. O sea, se parte de una concepción puramente objetiva del tipo penal y se llega finalmente a una configuración compleja en la que se distinguen elementos de naturaleza objetiva y también subjetiva. Esta es una forma o un eje de la evolución. La otra forma o eje de la evolución se vincula en la relación con la antijuridicidad. Vamos a ver que hubo formas de entender la tipicidad en la que la verificación de este estrato no revelaba absolutamente nada respecto de la posible contrariedad con el orden jurídico. Y cómo esto fue cambiando, y vamos a ver concepciones en las que una conducta podamos decir que es típica, ya nos está diciendo algo de la antijuridicidad, nos está diciendo, por ejemplo, que es un indicio, o incluso construcciones en las que la afirmación de la tipicidad es la de la ratio esencial, de la razón de ser esencial de la antijuridicidad, es decir, donde prácticamente se confunden si se dice que una cosa es típica, es antijurídica. Entonces, se va girando sobre la base de esas dos formas de ver las cosas.
tratando de no repetir cosas que ustedes van a poder ver o ya vieron en la clase grabada de Zaffaroni. Este tema, cuando se presentaba originalmente, digamos en términos más tradicionales, se decía que el tipo penal era un instrumento legal, lógicamente necesario y de naturaleza predominantemente descriptiva, que tiene por función la individualización de conductas humanas penalmente relevantes, y lo son porque están penalmente prohibidas. Riggi y Fernández decían que la tipicidad tiene una suerte de función de delimitación. Nos dice cuáles son las conductas dignas de castigo. Nos determinan cuáles son los intereses que, siendo afectados, merecen intervención o tutela penal. En estas versiones más tradicionales, digamos que la tipicidad lo que hace es poner de manifiesto la función de protección de bienes jurídicos, entendiendo por bien jurídico todo interés de la sociedad que es protegido por el derecho penal. Esta idea del bien jurídico tutelado, quiero aclararles que es una idea que en general se ha tenido en algún momento y que hoy, en principio, estaría abandonada, o por lo menos no entendida en los términos en los que se la entendía antes, aunque se la retome. Cuando digo ahora me refiero a cualquiera de los funcionalismos. Ustedes recuerdan en alguna de las otras clases grabadas o explicaciones que se dijo que hoy básicamente la discusión acerca de la teoría del delito, de esta herramienta didáctica para afrontar esa realidad única, unitaria, que es el delito. Recuerden que dijimos que lo que hacemos con la teoría del delito simplemente es desgajar esa unidad, separarla. Distinguimos entonces una serie de elementos que tienen un cierto orden, por eso se habla de una visión estratificada, miro estratos, los verifico y puedo pasar. La idea que ustedes vieron también en imágenes de los PowerPoint, como la teoría del delito como filtro, es decir, es como un gran embudo que tiene una serie de sedazos en el medio, y yo tiro, introduzco los datos, y entonces voy verificando si esa descripción de lo que pasó en el mundo es una conducta, es decir, si hay acción, si hay una conducta humana voluntaria, es decir, si hay acción, voy a ver si es típica. Una vez que verifico que es típica, voy a ver si es antijurídica. Si es una acción típica y antijurídica, puedo decir que verifiqué un injusto, y si ese injusto luego es culpable. Y si tengo un injusto culpable, finalmente veré si merece una respuesta pena o hay alguna razón político-criminal por la que decido, aunque haya un injusto culpable, no penarlo. Entonces, dentro de ese esquema, digamos, didáctico, que es la teoría del delito, cuando nosotros hablamos de la tipicidad estamos en el segundo nivel. Es decir, que aquí ya podemos afirmar que existe una conducta humana voluntaria. Por lo tanto, existe una acción. Y lo que vamos a tratar entonces de ver ahora es si esa acción es típica. Es decir, si responde a la descripción de un tipo penal. Desde este punto de vista, cuando uno habla del tipo penal,
está hablando de la fórmula que pertenece a la ley. Si ustedes quieren, en el artículo 74, al que matare a otro le corresponde pena de 8 a 25 años de prisión. Bien. Esa es la fórmula legal. Ese es el tipo. El artículo 79 es el tipo penal. Cuando nos encontramos con que la conducta de un agente es matar a otro, entonces podemos decir que esa conducta es típica, que esa conducta posee tipicidad. El tipo pertenece a la fórmula legal, a la ley. La tipicidad pertenece a la conducta. Creus decía que desde este punto de vista el tipo vendría a ser el sustantivo, ¿no? Y que la tipicidad sería el adjetivo. La tipicidad en la explicación tradicional, digamos que cumplía o cumple en la explicación tradicional una función de garantía. Se suele decir que la tipicidad vendría a ser una suerte de las dos caras de una misma moneda. Una cara es la cara que mira al legislador y otra cara es la cara que mira al intérprete. La cara que mira al legislador es la que dice que él debe redactar las leyes penales dando a los delitos la contextura de tipos. No puede hacerlo de otra manera. Y cuando uno dice que tiene que realizar las leyes penales siguiendo la contextura de los tipos, quiere decir que básicamente debe hacerlo siguiendo los mandatos que desde el mismo derecho constitucional le impone el principio de legalidad. Y que entonces cuando redacta un tipo debe procurar ser lo más preciso posible. Y esto, digamos, es lo que importa desde el punto de vista del sentido de garantía, ahora si se quiere, de cara a todos nosotros, digamos, como ciudadanos. Es decir, nosotros podemos realizar libremente todas aquellas conductas que no estén expresamente prohibidas. Soler tenía una imagen para esto. Decía que nosotros, si se quiere, navegamos en un mar de libertad. Y en ese inmenso mar de libertad, de repente nos chocamos, aparecen a la vista islotes. Esos islotes son las prohibiciones, son la excepción dentro del mar de libertad. Entonces, para que nosotros podamos ejercer adecuadamente nuestra libertad con la mayor plenitud posible, entonces los tipos penales tienen que ser muy precisos. Debe ser muy claro qué es lo que no puedo hacer, porque justamente yo puedo hacer todo lo que no esté expresamente prohibido. ¿Se entiende esta idea? Les pido por favor que si alguno en algún momento se pierde o necesita alguna explicación adicional, intervenga. Y también se lo vamos a agradecer, porque sé que estos monólogos lo único que logran es que se duerman, son imposibles de seguir. Así que, bien, cuando quieren, por favor, pidan micrófono e intervienen. Bien, entonces, función de garantía. Explicamos el lado del legislador, explicamos el lado del ciudadano, si se quiere, y también desde el punto de vista del intérprete le fija límites porque para el intérprete, para el juzgador, para el aplicador de la norma, entonces no van a existir otras acciones humanas punibles
que aquellas que se superpongan exactamente con la descripción de los tipos penales. Lo que no podemos concebir es la existencia de tipos penales sumamente abiertos, en los que, en última instancia, pareciera que la prohibición misma es delimitada en sentido amplio por el intérprete, por el aplicador, ¿no? Estos son los supuestos cuando aparecen, son los que Zaffaroni van a escuchar que habla de tipos de enemistad al derecho, tipos de derecho penal de autor, tipos propios de determinados sistemas políticos autoritarios, en los que, por decirlo burdamente, se da una redacción al tipo que tiene una amplitud tal que en el fondo uno no sabe qué es lo que está prohibido. Fíjense que, si se quiere, el legislador vago, un legislador que no tiene ganas de preocuparse demasiado, ni de trabajar, bien podría ser un código penal muy sencillo, un código penal que prácticamente podría reducirse a un artículo, ¿no? Podría decir, al que cometa cualquier conducta que sea socialmente disvaliosa, le será impuesta una pena que, conforme a su culpabilidad, podrá ser desde un día de prisión hasta prisión perpetua. Ese código penal de norma única, entonces nos estaría diciendo, cuidado, que si vos realizas una conducta socialmente disvaliosa, podés tener una pena. Y ojo que la pena puede ser muy chiquitita, puede ser de un día de prisión, o la pena puede ser perpetua. Formalmente tendríamos una norma penal. Materialmente sería francamente inconstitucional. Es decir, yo no sabría cuál sería la conducta prohibida. Alguien diría que realicé una conducta disvaliosa, socialmente disvaliosa, por ejemplo, estar dando clase a las 3 de la tarde de un lunes por internet, eso puede ser molesto para muchos, puede ser molesto para todos los que están escuchando la clase, y yo la verdad que no sabría si estoy cometiendo un delito, porque depende ante quién me denunciaran, tal vez dijeran, no, si la verdad que esto es insoportable, no se puede castigar hacia la gente, esto es francamente tortura, y entonces le corresponde una pena. Y de acuerdo a si se considera muy, muy torturante la situación de esta clase, o poco torturante, determinará si tengo pocos días o muchos días de prisión. Bueno, entiendo que por el absurdo se comprende cuál es la idea, ¿no? Así que tiene toda esa función, o se decía habitualmente que tenía esa función de garantía con esas particularidades. Y en esta explicación tradicional, además, se solía decir que básicamente cuando hablábamos del tipo, en el tipo reconocíamos 3 elementos: un sujeto activo, es decir, el autor; un verbo, que es el núcleo del tipo; y un objeto material, que es aquel sobre el que recae la acción. En función del autor se hacen clasificaciones: delitos comunes los que puede cometer cualquiera, delitos especiales los que requieren una determinada calidad para poder ser el autor. Es decir, no cualquiera los puede cometer. Piensen, por ejemplo, en la evasión tributaria, ¿no? Para poder ser evasor tributario hay que ser obligado tributario. El que no tiene la calidad de obligado no puede ser autor. Piensen en un delito como el prevaricato. Se necesita ser juez para prevaricar. Si no tenés la calidad de juez, no podés prevaricar. También desde esa perspectiva del autor, otra clasificación habitual era la que distinguía entre delitos numéricamente indiferentes y delitos que requieren una pluralidad de sujetos activos.
Entonces hay delitos que, bueno, tanto los puede cometer una persona como un grupo de personas. Yo puedo matar solo, a saca la pistola y mata a B, o puedo matar en banda, puedo matar en un grupo. Es más, puedo ser parte del universo de personas que matan en una riña. ¿No? Y en otros casos, el tipo reclama participación plural. Por ejemplo, una asociación ilícita. Tienen que ser 3 o más personas. Por ejemplo, una confabulación dentro del régimen penal de estupefacientes. Requiere que al menos sean 2 personas. Bien, estas ideas tradicionales es las que ustedes van a ver, o ya Profe, vieron. Sí, disculpe, usted habló de prevaricato. ¿Podría sí. aplicar también los tipos de, no sé, por ejemplo, agravamiento de homicidio? Porque si no sos familiar de la persona, capaz no se te agrava y esas cuestiones, o sí, especificados en el tipo. Bien, el ejemplo que das vos, por ejemplo, perdón, el doble ejemplo. Este, lo que brindás vos como ejemplo, eh, para poder cometer un parricidio se necesita ser padre, ¿no? Claro, La parte especial, digamos, está llena de singularidades en las que vos vas a aplicar estas clasificaciones. El interés de la parte general es básicamente brindarte las herramientas para que luego puedas ver cualquier tipo de la parte especial y lo puedas analizar. Y todas estas pequeñas clasificaciones que se van haciendo, bueno, van teniendo sentido frente a los tipos penales en concreto, que en última instancia no son más que aquellas conductas que nos interesan porque se adecúan, son típicas, se adecúan a la descripción de un tipo penal. Ahora, no sé si esto era lo que vos querías que dijera o tenías otra idea. no, está bien, está perfecto lo que me contestó. Gracias. Seguimos entonces. Esta exposición tradicional, ustedes van a ver que Zaffaroni, dentro de un modelo funcionalista reduccionista, dice que, bueno, en el plano de la tipicidad es en el que se da, digamos, un nuevo espacio de conflicto entre poder punitivo y derecho penal. Entre poder punitivo, en cuanto, digamos, cada nuevo tipo penal es una nueva oportunidad para el ejercicio del poder punitivo, es un nuevo espacio en que se concreta sus posibilidades de selectividad, y entonces cada nuevo tipo penal es a su vez un nuevo motivo para que el derecho penal trate de llevar su función limitadora, su función de introducir racionalidad ante el poder punitivo. Es decir, aquí en la base del asunto está aquella explicación inicial, ¿no? En la sociedad, digamos, hay en pugna lo que sería el sistema democrático y el sistema autoritario. Están siempre en tensión, digamos que hay una pulsión autoritaria por salir y hay un sistema de contención a esa pulsión autoritaria. Bien, cuando llegamos aquí al momento de la tipicidad, esa tensión es una tensión que se da entre lo que sería, digamos, el programa de criminalización primaria, ¿sí?, y la búsqueda de que la criminalización secundaria se dé dentro de un espacio de la mayor racionalidad posible. Ustedes recuerdan que cuando uno habla de criminalización primaria, está hablando de justamente el elenco de normas penales, que son aquellas entonces que el legislador habilita para que el poder punitivo se concrete. Y la criminalización secundaria es la puesta en marcha de ese programa de criminalización primaria. Claro que esa criminalización secundaria
digamos, lo que nosotros buscamos, lo que tratamos de lograr es que sea lo más racional posible. Entonces, de un lado, tipicidad en tanto instrumento que habilita el poder punitivo para ejercerse, y derecho penal en cuanto contención, limitación a esa vocación de ejercicio del poder punitivo. Y entonces aquella característica de la tipicidad como puramente descriptiva, en este modelo tensionado, digamos, se deja de lado porque ya no se trata simplemente de puras descripciones, sino que estamos hablando de algo que exige un juicio de valor. De lo que hablamos es de un juicio de tipicidad en una dogmática moderna. Ustedes saben que en términos históricos, desde Napoleón para acá, siempre se procuró tratar de que los jueces, en todo caso, sean una suerte de máquinas de subsumir. Y incluso cuando uno recibe a diario noticias policiales, noticias en los medios acerca de intervenciones penales, fíjense que en general, probablemente por falta de formación, quien da la noticia lo que pretende es una aplicación directa, lisa y llana, sin ningún tipo de matiz, sin que sea posible ninguna interpretación de lo que dice una norma penal. Quiere que lo que dice el legislador no sea interpretado. Quiere que se aplique lo que dice la ley, entendiéndola en un sentido gramatical. Claro, una ley interpretada en un sentido gramatical, a lo único que nos puede llevar es al exceso de aplicación de esa ley. De alguna manera, todos los que están, si se quiere una cosa moderna, ¿no? Se están estudiando, se está trabajando desde el punto de vista de la inteligencia artificial en ver hasta dónde es posible crear una suerte de juez máquina, ¿no? Es decir, que simplemente le ingresemos la data y la máquina nos dé la solución jurídica del caso. Y es más, pareciera que hay, por lo menos en algunos ámbitos, en los que esto podría funcionar relativamente bien. El profesor Pastor publicó hace poco un texto en el que cuenta una experiencia que hicieron sobre la base de crear un programa al que se le dotara de todas las variables que son necesarias para solucionar, por ejemplo, casos de prescripción de la acción. Entonces se le sometía el mismo grupo de casos a grupos de estudiantes de posgrado y a la máquina. Y en realidad se veía que la máquina parecía tener un nivel de eficiencia, de dar respuestas correctas, más alto que el grupo de los estudiantes de posgrado. Entonces uno podría decir, bueno, qué bárbaro, ahí está el asunto, se trata de generar una suerte de big data en la que nosotros pongamos la cantidad de variables necesarias y la máquina va a hacer las cosas mejor que el hombre. Bueno, no podemos descartar que en algunos casos esto pudiera ser así. Es cierto que la clave en este asunto es que quien carga la data, quien elige la muestra, quien define los criterios que van a guiar el programa, es el que en definitiva, si se quiere, hace de interpretación. Pero bueno, pareciera que hay espacios un poco propicios para esto. También es cierto que se están utilizando, por ejemplo, trabajos de Big Data para lograr hacer una suerte de forum shopping perfeccionado, ¿no?
se acaba de prohibir en Francia la comercialización de estos servicios. O sea, había empresas que se habían dedicado a, en base a datos públicos, gestionar el procesamiento de precedentes y entonces que uno ofreciera esto. Por ejemplo, yo tengo el caso A, pongo el caso A en la máquina y la máquina me va a decir qué día está de turno el juez que normalmente soluciona el caso A conforme a mí me conviene. Y al revés me va a hacer descartar los jueces que solucionan el caso A de una manera que a mí no me conviene. Es decir, hay muchos campos interesantes de trabajo hoy día en esto. Pastor, por ejemplo, está trabajando ahora en el tema de suspensión de juicio a prueba, un instituto que van a ver después, y bueno, para ver si se puede crear el programa que con mayor eficiencia solucione las discusiones en torno a la suspensión de juicio a prueba. Pero el problema va a ser siempre el mismo, ¿no? ¿Quién define la carga? ¿Y quién define qué es lo relevante? Porque ese es el que va a estar haciendo la interpretación. En lo que interesa aquí, entonces, el concepto que manejamos hoy es un concepto en el que ya no se trata, como se decía antes, la idea de el guante de suave terciopelo en el que el juez verifica si cabe la mano del procesado, ¿no? Sino que aquí hay un juego de tensión en el que hay que hacer un juicio de tipicidad. Hay una técnica interpretativa que aplicar. Y agrego algo más. Si siempre fue sumamente difícil o inaceptable el manejarnos, ustedes piensen la dificultad que tiene querer manejarse con una interpretación meramente gramatical cuando lo que tiene enfrente ni siquiera ya se puede decir que es un código. O sea, el Código Penal argentino hace rato que dejó de ser código. El Código Penal argentino, que el año que viene cumple 100 años, pudo haber sido código en un primer momento. Hoy, esos originales 303 artículos, hoy 316, han sido modificados en estos 100 años aproximadamente 1000 veces. 1000. O sea que si fueron modificados 1000 veces, se imaginan que parche sobre parche sobre parche sobre parche, ahí hay cualquier cosa menos un código. O sea, hay una totalmente, digamos, habiendo perdido su sistematicidad, su proporcionalidad, su logicidad, su racionalidad, y entonces, no solo que son casi imposibles de conocer las leyes aún para los propios especialistas, es decir, qué es lo que está vigente, que vale decir tanto como qué es lo que está prohibido, sino que además se sancionan sucesivos parches que son contradictorios o a veces que incurren francamente en problemas muy serios de proporcionalidad. Acá hubo una época en la que tenía una pena mínima más grave el que robaba un coche dejado en la calle que el que mataba a una persona. O sea, estabas transmitiendo la idea de que la propiedad de un bien mueble registrable era más significativa para la sociedad argentina que la vida misma. Eso fue ley, eso integró el código y estuvo vigente durante prácticamente más de una década, hasta que se declaró inconstitucional y se readecuó. Bien. Sentado esto, tipo... Marcelo, doctor, ¿le puedo hacer una pequeña pregunta con respecto a lo que dijo recién? Sí, cómo Bueno, no. Zaffarani en sus videos explica, habla de que la figura privilegiada de nuestro Código Penal ha quedado muy relevada, ha quedado como una figura que ya prácticamente han quedado mínimos, se han subido los mínimos y han quedado prácticamente que sin uso, o lo van a entender así. ¿Qué Claro. podría ser ese ejemplo? ¿Cómo ha cambiado? ¿Me podría explicar algunas situaciones de cómo ha modificado el código en eso?
Bueno, en la medida... no tiene demasiado misterio, es tan sencillo como lo que dijo. El legislador del 21 había consagrado un sistema de penas, una vinculación de penas bastante razonables, y se había elegido un modelo en el que el marco de juego para el jugador era muy amplio, sigue siendo amplio. Digamos que el código del 21 asumía cosas como esta que mencioné hace un ratito. ¿Cuál es la pena para un homicidio simple? 8 a 25 años. Es un arco enorme. O sea, vos matás a una persona y te pueden imponer una pena de 8 a 25 años. Y cuando además vas a mirar cómo están regulados la determinación de la pena, artículo 40 y 41, después lo van a ver en detalle esto, ¿no? Pero van a ver que es muy pobre la descripción de factores, y que incluso en algún caso ni siquiera se dice si son a favor o en contra, y entonces vos decís, bueno, a ver, ¿y cuál sería el homicidio que vale 8 y cuál es el homicidio que vale 25 dentro de los homicidios simples? ¿Quién lo sabe? Sería en italiano, ¿no? ¿Quién lo sabe? Depende de quién vaya a juzgar. Por otra parte, cuando vos mirás las sentencias, habitualmente en la parte de la pena, de la individualización de la pena, son bastante escuetas. Las sentencias penales, si ustedes lean algunas por curiosidad, van a ver que hay un gran espacio que se asigna a la descripción de los hechos y a la prueba de los hechos, un gran espacio vinculado a la atribución de autoría, es decir, si es autor y en qué grado es autor. A veces hasta se le da un gran espacio a la descripción de la calificación legal, pero sin embargo cuando llega el momento en el que el juez tiene que decir, mire, a este tipo le pongo 8 años y 6 meses, ¿por qué son 8 años y 6 meses y no 8 y 9, o 9, o 11 y 3? No se sabe. Es a ojímetro. A ver... Es increíble también lo del 41, en el inciso 2, que habla de que también tiene que ver la edad, la educación, las costumbres, la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a llevar a cabo el hecho. O sea, Sí. la edad, las costumbres, el trabajo, en qué trabaja. Son muy amplios. Hace 90 años. A ver, son muy amplios y pueden jugar tanto para un lado como para el otro. Tanto pueden ser agravantes como pueden ser atenuantes. Ahora, concretando la pregunta de Juan Manuel, el punto sería, cuando Zaffaroni dice eso, claro, lo que está diciendo es, al principio había un código que tenía penas cuyos mínimos eran bastante bajos, aunque los máximos fueran altos y el espacio de juego fuera significativo, digamos que no había problemas. No había problemas desde el punto de vista de darle la pena adecuada a conductas que no fueran, digamos, significativamente graves. Cuando vos empezás a subir todos los mínimos, los subís muchos, los mínimos son altos, entonces ahí tenés un problema cierto. Si además no tenés en tu legislador vocación de distinguir atenuantes o figuras privilegiadas hacia abajo, no solo severizantes, sino atenuantes. Un ejemplo práctico muy concreto hoy, tráfico de estupefacientes, ¿no? Artículo 5. El artículo 5 te prevé una pena mínima de 4 años para quien vende drogas. Ahora, ese es el mínimo, si vos lo querés para decirlo brutalmente, ¿no? Para Escobar Gaviria y
un papel para poder fumarse otro. Disculpe, doctor, creo Entonces, que se vos te cortó encontrás un con pedazo. que el mínimo, sí, a ver, termina la idea. ¿Cómo? No, sé que se cortó por el Zoom. Hubo una pequeña intervención y se Ah, cortó y no se pudo escuchar. Perdón, ¿eh? bien. A ver, gracias por la aclaración. Entonces, si vos tenés un tipo que te pone 4 años de mínimo, y en 4 años de mínimo para el comercio de estupefacientes, ese 4 vale para cualquiera, vale para el narcomenudeo y vale para el que maneja el cartel de Sinaloa, entonces vos te das cuenta que te está faltando una figura privilegiada, que eso no es razonable, que la pena es muy alta. Y no es que le estoy restando trascendencia al tráfico de estupefacientes, pero lo que estoy diciendo es que no es lo mismo un tipo que es un trafiadicto, que es casi un tipo que está tirado en la calle, que vende en una tapera, que rebaja la merca y te está casi es para hacer una causa por estafa, no por narcotráfico, porque lo que vende no tiene cantidad que sirva para dar efecto estupefaciente. Y entonces ese tipo no puede partir de 4 años, ¿se entiende? Porque es irrazonable. Y ahí necesitarías una figura privilegiada. Y esa figura privilegiada no la tenés. Si el arco de pena fuera amplio, como era el proyecto de Moreno, Código Penal del 21, entonces capaz que vos dirías, mira, al estupefaciente le ponemos, antes de la ley actual, tenía 3 años, con lo que permitía una condena de ejecución condicional. Le podrías poner 2. Decís, bueno, mira, al que hace narcomenudeo, que lo engancha por primera vez, le puedo dar una suspensión de juicio a prueba, le puedo dar una condena de ejecución condicional, si repite mucho en algún momento, bueno, tendrá una pena de cumplimiento efectivo que no será larga, pero no puede partir del mismo piso que el que distribuye en grande, ¿me explico? Es eso. Bien, bien. Profesor, Sí. una duda, más bien una curiosidad rápida. Te corta No mucho. sé si se me escucha. Sí. Si esta reforma razón en específico por la que no se ha llevado adelante una reforma. No puedo. No se me escucha, ¿no? No, va a ser más fácil que lo escriba. La pregunta se te cortó. Lo escribo. Vale. Bueno, ok. Voy avanzando mientras tanto, porque ya veo que se me va pasando el tiempo. Ustedes tienen una imagen en este momento que sería el primer momento, digamos, de la evolución del tipo penal. La foto de la imagen que ven allí es la imagen de Feuerbach, el famoso Feuerbach, autor del Código Penal de Baviera, ese Código Penal que fue la fuente de nuestro Código Tejedor, que rigió para la provincia de Buenos Aires, para muchas provincias de nuestro país, e incluso fue el primer Código Penal paraguayo, el Código Tejedor. No podemos nombrarlo como el primer Código Penal argentino porque no fue el código del país, pero fue código en un momento que no existía código para muchas provincias y fue el primer Código Penal de Paraguay. Y se inspiró básicamente en el Código de Baviera, que era el código de Feuerbach, que como ven ustedes es un autor que vivió a principios del siglo XIX. Feuerbach sería el primero que habla de Tatbestand, la idea de delito tipo, que también se ha traducido como supuesto de hecho,
o como aquello en que el hecho consiste. En aquel momento, en el momento de Feuerbach, propiamente no se puede decir que había una teoría del delito. Digamos, en ese momento la idea del Tatbestand era identificada por todos los penalistas alemanes como la totalidad del delito. Digamos, el delito era concebido como integrado por todos los elementos objetivos y necesarios para su existencia, y entonces en puridad, digamos, este modelo en el que simplemente había una antijuridicidad objetiva y una culpabilidad subjetiva, y que el Tatbestand reunía todo, no era propiamente lo que podíamos decir hoy un modelo de teoría del delito. Si se quiere hablar de teoría del delito, la primera teoría, el modelo de teoría del delito lo podemos tener con von List y con Belling. La época del positivismo, ¿no? Y del modelo integral de derecho penal. En Belling, y básicamente uno ve dos momentos. Hay una primer formulación de esta concepción objetiva u objetivo-subjetiva simple en 1906 y una segunda versión en 1930. En la primera concepción, en la de 1906, por primera vez aparece la tipicidad como un elemento del delito. O sea, un delito constituido sobre la base de tres elementos: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Aparece entonces por primera vez la tipicidad, y aparece como un elemento puramente objetivo. Él decía, el tipo es descriptivo, es solo descripción, pura descripción, es descripción de aspectos objetivos, es decir, que abarca solo la exterioridad de la conducta y se prescinde totalmente de lo que sea interno, y es valorativamente neutro. Con esto quería decir que digamos que algo es típico no nos dice nada de su posible contrariedad con el orden jurídico. Es decir, la tipicidad no anticipa nada respecto de la antijuridicidad. Entonces tenemos una concepción de tipo como puramente objetivo, avalorativo y descriptivo. Ya en su momento, a principios del siglo XX, esta idea generó muchas críticas. E incluso generó críticas muy certeras de quienes incluso ni siquiera eran penalistas. Una de las críticas más conocidas fue la que le hizo Fischer, que era un civilista. Y Fischer le dijo que había un montón de manifestaciones del derecho positivo en el que la ley no prohibía sin más un acontecimiento objetivo, sino que dicho comportamiento se prohibía o se permitía según la intención o propósito que hubiera tenido el agente al momento de ejecutar su conducta. Es decir, que ya Fischer, que era un civilista, le dice, ojo, no es que se puede prescindir totalmente de lo que sería lo subjetivo o el componente interno. En 1930, digamos que Belling, tomando algunas críticas y viendo cómo venía evolucionando esa discusión, da una nueva formulación, una nueva concepción del Tatbestand, y él dice, bueno, hay que distinguir entre dos cosas. Una cosa es el delito tipo y otra cosa es el tipo de delito. El delito tipo es el Tatbestand, es simplemente una abstracción, un arquetipo, un esquema. A veces se tradujo diciendo como es una imagen o figura básica del delito. Digamos, aquello que reúne los elementos esenciales para una o varias figuras. Por ejemplo, el Tatbestand, desde este punto de vista, sería matar a un hombre.
esto es el elemento esencial. Sin embargo, ese Tatbestand, ese delito tipo, puede tener manifestación en distintos tipos de delito. El delito tipo puede manifestarse en distintos tipos de delito. Delito tipo, arquetipo, tipos de delito, figuras. Entonces, el arquetipo matar a otro puede expresarse en distintas figuras delictivas, como serían homicidios dolosos, homicidios culposos, homicidios calificados, homicidios privilegiados, etc. Entonces, la figura delictiva van a ser los tipos de delitos y las figuras delictivas van a ser, en este esquema, conductas culpablemente antijurídicas que están acuñadas por la ley y a las que se le asigna una pena. A veces pueden ser independientes o autónomas, todos los tipos de la parte especial del Código Penal, o a veces pueden ser accesorias. Y ahí pone lo que hoy llamamos los dos grandes elementos amplificadores de la tipicidad que tiene el Código Penal en la parte general. Es decir, la tentativa y la participación criminal. Uno cuando mira los tipos penales en la parte especial, ve que están redactados básicamente como si solo se pudiera ser autor y solo interesaran las conductas que estuvieran consumadas. Dice, al que matare a otro. Pareciera que uno tiene que matar a otro para que esto tuviera interés penal. Sin embargo, sin saber ley penal, todos tenemos en claro que si 3 o más personas quieren matar a otro y no lo logran, no es que eso no le interese al derecho penal. Y le interesa al derecho penal no porque el 79 lo diga expresamente, sino porque las reglas de autoría de la parte general van a decirnos que se puede ser autor, coautor, partícipe primario, partícipe secundario, instigador, y entonces todas esas distintas formas de participar nos van a interesar, y también las reglas generales que se vinculan a la tentativa nos van a decir que nos interesan conductas, unir conductas, aunque dentro del iter criminis no se llegue al momento de la consumación. Bien, no obstante estas precisiones, conforme las que en este esquema de Belling del año 30, uno tendría que los tipos de delitos serían, de alguna manera, el catálogo de figuras delictivas, y el delito tipo sería el índice del catálogo. Él sigue dentro de esa concepción diciendo que lo que tenga que ver con el estado anímico del autor o del agente no da elementos, no proporciona elementos que sean de interés para el Tatbestand. Que el Tatbestand es una representación conceptual que debe abarcar lo real del delito, y que si se pusiera elementos subjetivos perdería su función de esquema común. En definitiva, aún con estas mayores precisiones del año 30, seguimos teniendo un tipo penal que es objetivo, valorativamente neutro y puramente descriptivo. A partir de allí, lo que uno va viendo son cómo se profundiza el reconocimiento de la existencia de elementos subjetivos y cómo se profundiza el reconocimiento de una vinculación entre tipicidad y antijuridicidad. Max Ernst Mayr, que es el autor que ven allí, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, sigue con ese esquema tripartito, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, y hace un aporte fundamental en la evolución cuando dice que no todo lo que es subjetivo pertenece a la culpabilidad, ni todo lo que es objetivo
es integrante de la antijuricidad. Es decir, Max Meyer dice, no todo lo que está del lado izquierdo de esta esfera es celeste, ni todo lo que está del lado derecho de la esfera es rosa. Digamos, ahí hay que distinguir matices. Y además, dice que la tipicidad no es meramente descriptiva, no es solo una descripción, como decía el sistema Liss-Behring, sino que dice que poder afirmar la tipicidad nos permite conjeturar con valor de indicio la antijuridicidad de la conducta. Que yo pueda afirmar que una conducta es típica me permite verificar que hay indicios de que esa conducta además es antijurídica. El ejemplo que daba él era la misma relación que habría entre ver sobre el horizonte una columna de humo que se levanta, y uno dice, bueno, si veo humo, tengo un indicio de que allí hay fuego. Este indicio, dice él, naturalmente puede ser borrado, porque, por ejemplo, hay una causa de justificación. Entonces, el indicio no encuentra luego confirmación. Si ustedes quieren el mismo ejemplo, resulta que llego al punto del horizonte donde salía la columna de humo y veo que había una máquina de humo y no fuego. Era hielo seco metido adentro de un balde de agua. Yo pensé que había fuego, pero no había. La conducta es típica. Yo pensé que ahí podía encontrarme con que era antijurídica, pero después veo que no, había una causa de justificación, así que no es. Entonces vemos dos cosas. Comienzo de reconocer que hay elementos subjetivos y relación indiciaria entre tipicidad y antijuridicidad. Mesger es un autor importante. Ustedes cuando vieron el causalismo, digamos que Mesger viene a ser una suerte de el punto de mayor desarrollo del causalismo, ¿no? La cumbre del causalismo valorativo es Mesger. Hay algunos trabajos bastante interesantes acerca de saber por qué históricamente ocupó ese lugar, ¿no? Y esos trabajos muy interesantes, que no son tan viejos, son de los últimos 15, 20 años, particularmente los desarrolló Muñoz Conde. O sea, cuando uno mira el comienzo de la obra de Mesger, va a ver que es una obra de criminología, no de derecho penal de parte general. Y de pronto abandonó toda la vertiente de criminología clásica, criminología etiológica, y se dedicó a hacer dogmática. Bueno, lo que reveló los estudios de Muñoz Conde era que Mesger había sido un autor muy importante desde el punto de vista de aporte ideológico al nazismo, y que todas sus vertientes criminológicas habían terminado en ser tomadas en cuenta para varias de las leyes que digamos, generaron finalmente el genocidio. Y el olvidarse del interés por el hombre delincuente en sentido criminológico clásico fue una manera de Mesger de reconvertirse, ¿no? de salir de esa esfera que obviamente lo ensuciaba. Y entonces tenemos este segundo momento de su obra en el que hace dogmática y ya se olvida totalmente de la criminología. Y entonces con él, digamos que concreta una tendencia que había visto algo más que un mero indicio de relación entre tipicidad y antijuridicidad. Ya Sauer había hablado de que el tipo era el propio portador de la desvalorización jurídico-penal que el injusto supone. Entonces, el tipo pasa a ser el fundamento real de la antijuridicidad. Si una conducta es típica, entonces es antijurídica. Afirmar la tipicidad permite
afirmar la antijuricidad. Dice, la tipicidad es ratio essendi de la antijuricidad. Es la razón esencial, la razón de ser de la antijuricidad. Entonces, es el fundamento real y no simplemente un fundamento de reconocimiento, un indicio. Así que, por eso, allí en la imagen, ustedes ya ven que entre la T y la A, entre tipicidad y antijuricidad, ya no hay más una línea punteada, como era la anterior, sino hay una línea directa, firme, porque marca que hay otra relación entre una cosa y la otra. En lo demás, básicamente se podría decir que seguían en gran parte Mesger y los autores similares la inspiración de una tipicidad bastante objetiva, si se quieren, bastante dentro del esquema Liebelin. Luego de estos autores, y ya estamos aquí hablando de década del 40, en muchos casos década del 30, 40, lo que se da es la aparición de las primeras teorías del tipo ya no simples, sino complejas. Los primeros autores que nos brindan versiones complejas del tipo son von Weber y Alexander Graf Sudona. La imagen que ven ahí es la de von Weber. Sigo sin encontrar la imagen de Alexander Graf Sudona. Algún día aspiro a que va a haber algún cuadro en algún lado que encuentre y la pueda poner en este PowerPoint, pero todavía sigue incompleto. Bien. ¿Qué pasa con Weber y Sudona? Se podría decir que aceleraron el proceso de subjetivización del tipo penal y reconocieron una orientación teleológica en los tipos finales, en los tipos penales. Es decir, reconocieron que hay finalidades. Y von Weber, particularmente, fue un autor que no distinguió entre la atipicidad y la justificación. Si bien ubicó al dolo, lo saca de la culpabilidad y lo ubica dentro del injusto, como ven ahí en la primera esfera, el dolo está dentro del sector celeste, dentro del sector del injusto, ya no está más dentro del sector rosa, dentro del sector de la culpabilidad. Si bien entonces el dolo migra hacia el injusto, lo sigue haciendo dentro de una concepción bipartita del delito. Allí ya ven que no hay distinción entre tipicidad y antijuricidad, hay un tipo de injusto y un tipo de culpabilidad. Esta ya es una culpabilidad normativa, después vamos a ir sobre eso más adelante. Aquí lo que nos importa es que es una concepción bipartita entre el tipo de injusto y tipo de culpabilidad, y en que entonces también, como en la versión de ratio essendi anterior, la tipicidad implica la antijuridicidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que al no distinguir entre justificación y atipicidad, digamos que lo que en los otros esquemas era una justificación, una causa de justificación, aquí en realidad la causa de justificación, lo que sería una causa de justificación, no es lo contrario de la antijuridicidad, digamos, lo que permite afirmar que no hay contrariedad con el orden jurídico, sino que se transforma en un elemento que, como se trata de un injusto en que todo está fundido, lo que hace es eliminar la tipicidad. Lo que sería en otros una justificación, aquí sería lo que él llama un elemento negativo del tipo. Así que si no se puede afirmar el tipo de injusto, y la tipicidad implica antijuridicidad, lo que hay es un elemento negativo del tipo con lo que no puedo afirmar la existencia del injusto. Y de hecho su doctrina se conoce así. De ahí viene la teoría de los elementos negativos del tipo.
En Sudona comienza por primera vez la distinción dentro del tipo de un tipo objetivo y un tipo subjetivo. Y entonces en el tipo objetivo es donde se ubican todas aquellas características que pertenecen a la realización de la conducta en el mundo exterior, y en el tipo subjetivo se verificará la existencia o la ausencia del dolo. Naturalmente, este dolo ya no será aquel dolus malus del que hablaban los romanos, sino que comenzará este proceso que se perfeccionará en el finalismo de Belzel, en el que ese dolo que migra de la culpabilidad al tipo subjetivo es un dolo que se compone de dos elementos, un elemento cognoscitivo y un elemento conativo, un elemento de conocimiento y un elemento de voluntad. ¿Qué es el dolo? El dolo es conocimiento de los elementos del tipo objetivo y voluntad de realizarlo. Esta versión tripartita con una tipicidad compleja del finalismo, se podría decir que es la que tiene la obra de Zaffaroni en su primer versión. Digamos, el Zaffaroni pre la clase que ustedes tienen disponible en el campus, se podría decir que es un Zaffaroni profundamente belseliano. El esquema de Zaffaroni, el famoso tratado del año, en su teoría del delito del año 73, en el tratado en 5 tomos del año 80, y en el manual, en el primer manual, no el manual Zaffaroni Alaskias Local, sino el manual Zaffaroni original, que es del año más o menos 85, que vendría a ser, ese manual es una suerte de síntesis de los 5 tomos del tratado de parte general. En ese momento, él tiene una teoría del delito que se podría decir que básicamente era finalista. ¿Y qué es lo que trae de novedad respecto de esa teoría del delito, de esa tipicidad que había elaborado Belzel? Recuerden que Belzel estamos hablando de los años 40. La teoría de la acción finalista es de esa época. ¿Qué es lo que distingue? Él habla, dentro de esta configuración compleja de la tipicidad, en el que hay un tipo objetivo y un tipo subjetivo, agrega una subdivisión en lo que era antes el tipo objetivo finalista clásico. Y entonces él habla de la tipicidad legal, y por primera vez aquí, en esa época, aparece la idea de la tipicidad conglobante. Lo que ustedes ven en la clase grabada como la función sistemática del tipo objetivo, verificación del pragma, y la función conglobante del tipo objetivo, verificación de la conflictividad de ese pragma, es la evolución de lo que él presentó originalmente como tipicidad legal y tipicidad conglobante. La tipicidad penal solo se puede afirmar cuando se verifican los requisitos de la tipicidad legal más los requisitos de la tipicidad conglobante. El mudar el dolo de la culpabilidad al tipo subjetivo, que el querer la realización del resultado sea algo que hay que verificar en la instancia o en el estrato de la tipicidad, para Zaffaroni tenía grandes ventajas. Entre las ventajas que contenía esta propuesta estaba, primero, en el nivel de la causalidad, que al ubicar el dolo en el tipo, se limitaba el dolo
por la voluntad. En segundo lugar, en la tentativa, porque al ubicar el dolo allí, con claridad pasa a ser un problema típico, el problema de la tentativa. Y por otro lado, el dolo allí en el tipo subjetivo dejaba en claro que lo que el tipo prohíbe no es nada más que una conducta, sino lo que prohíbe el tipo es una conducta y no solo una causación. Y entonces, en el primer nivel, en el nivel de la tipicidad legal, es decir, la adecuación de la conducta a la fórmula del tipo, va a haber que verificar todos los elementos que la componen, y la tipicidad conglobante, en ese momento, él la va a resumir con la idea de verificar la antinormatividad de esa tipicidad legal. Es decir, que aquella conducta que se ajusta a la descripción del tipo legal, además, confrontada con todo el ordenamiento jurídico, por eso dice en forma conglobada, sigue siendo antinormativa. Esto, algunos lo que criticaban en ese momento es que decían que se producía una suerte de vacío de la antijuridicidad. Digamos, algunos decían, está trayendo al momento del tipo cosas que tendrían que verse en el estrato que sigue para ver si hay justificación. En el fondo, la solución de la tipicidad conglobante como correctivo es bastante más precisa en cuanto no demora el análisis de algunas cuestiones hacia momentos de justificación, cuando lo que importan son claramente supuestos en los que no puede afirmarse directamente la tipicidad. Es decir, yo no puedo decir que una conducta es típica porque se ajusta a la descripción del tipo legal, olvidándome que el contexto en el que se dio es el de la confluencia de otra norma que está ordenando que realice la conducta. Doctor, Cuando, sí, para que termine esta idea, ya estoy con la consulta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, no sé, el policía ingresa a un domicilio cumpliendo una orden de allanamiento y el dueño de la casa se resiste, no quiere que lo allanen, pues bien, no se trata de que el policía está realizando una conducta típica de ingreso no consentido en la vivienda de un tercero que está justificada porque tenía una orden. No, el policía no está realizando una conducta típica. ¿Por qué? Porque está cumpliendo una orden conforme a derecho. Cuando yo le rompo la nariz a alguien, lo estoy lesionando. Pero si yo le rompo la nariz a alguien, dentro de la práctica del boxeo y respetando la regla del boxeo, no es que estoy realizando una acción típica justificada, es que no estoy realizando una acción típica. Entonces, los supuestos de la tipicidad conglobante lo que hacen es completar el juicio de tipicidad. No se trata nada más de verificar que la conducta parece ajustarse a la descripción de un tipo, sino además ver si esa conducta que parece ajustarse a un tipo, además es realmente contraria al orden jurídico. Bien, tu pregunta. Sí, que cuando Zaffaroni habla de esto de la tipicidad conglobante, se puede decir, nosotros lo vemos como los criterios valorativos de imputación, o sea que, Sí. que hablan de lo mismo. Perfecto. Sí, es eso. Claro, es relacionarlo Recordá lo siguiente, en este momento en que yo estoy hablando, este momento del Zaffaroni de los 80, digamos, la tipicidad conglobante no tenía, digamos, el espacio que se le da en la versión moderna. O sea, en la versión moderna no se trata nada más de
de verificar la falta de contrariedad en distintos supuestos, en 4 supuestos respecto del orden jurídico, sino que la función conglobante, en cuanto verificadora de la conflictividad del pragma, Analiza contiene más. no solo la lesividad, sino la imputación como perteneciente al agente del hecho. Entonces es algo más completo. En la versión del 2000 para acá, en la versión Zaffaroni-Alagias-Lockhart, el parte general del año 2000, que después tiene el manual del año 2005, bueno, lo que se da es un mayor detalle en esa tipicidad legal que pasa a ser función sistemática y en esa tipicidad conglobante que pasa a ser función conglobante. Con esto, y ya prácticamente en horario, tenemos más o menos visto cuál fue el desarrollo teórico evolutivo de la tipicidad hasta el momento del actual desarrollo, que bueno, eso obviamente les pido por favor que vayan al campus los que no lo vieron y vean ese video o lean el material de los manuales donde se explica con toda claridad cuál es el esquema actual. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto que hemos hablado hoy? Clarísimo, profe. Bueno, me alegro. Yo cuando no hay